Actualmente vivimos en un mundo donde los valores se han distorsionado a conveniencia. Los cristianos que queremos ser fieles a la palabra nadamos contracorriente. Se nos tacha de retrógrados o radicales por decir que ciertas prácticas constituyen pecado a los ojos de Dios. Se nos señala con mala fe como machistas por defender el papel que Dios otorgó al hombre y a la mujer según expone la Biblia, en base a un prejuicio sobre un texto que jamás han leído. Los incrédulos se consideran sabios en su propia opinión, poseedores de una verdad absoluta basada en dioses creados a su imagen y semejanza. Esto es orgullo y arrogancia al colocarse ellos mismos en el papel de dioses que establecen los parámetros que diferencian a su entender entre lo bueno y lo malo. Al no conocer la Biblia, no son conscientes de que el Dios eterno que castigó a Israel por su idolatría sigue siendo el mismo que hoy rige nuestras vidas. Aquella nación segó juicio y castigo como resultado de su pecado. Dios es amor, pero también es juez justo, y este atributo irrenunciable para él le obliga a no permitir que el pecado quede sin castigo. A los que solo les interesa la parte misericordiosa del Señor, olvidan que alguien tuvo que pagar por nuestros pecados, y la venida a este mundo de Dios encarnado en Jesús lo demuestra. Israel tuvo que sufrir juicio y castigo cuando al acumular pecado sobre pecado ya no hubo marcha atrás. Esto provocó la posterior invasión y destrucción por parte de Asiria y Babilonia y el destierro del pueblo judío. Cuando Isaías recibió su llamado como profeta, lo hizo para dar un mensaje de juicio a ese pueblo incapaz de arrepentirse y volver a Dios. Estaban tan endurecidos en sus corazones que él les cerró ese camino de posible regreso. Y dijo: «Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad». Isaías 6, versículos 9 y 10. Así hizo también Jehová con el faraón en Egipto, porque sabía que la única cura para el pecado de Israel era el castigo. Isaías supo que su mensaje no llevaría al arrepentimiento. Por ello el castigo es inevitable, y hasta el remanente que ha sido salvo es purificado mediante el sufrimiento, pero con esa finalidad, no para ser destruidos. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda tronco, así será el tronco, la simiente santa. Isaías 6:13. En Proverbios 18:1 leemos: «Su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio». Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se rebela. La persona que se desvía de Dios o lo rechaza se vuelve egoísta y solo busca amarse a sí misma. Vivimos en la era del nuevo Dios llamado ego, el hombre como único protagonista. Por eso muchas de estas personas necesitan continuamente decirse a sí mismas: «Me amo». El ego lo abarca todo, y Dios no es el centro de la creación, sino el hombre. En consecuencia, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Proverbios 18, versículo 2. La Nueva Versión Internacional lo traduce como que al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Muchos incrédulos no tienen un deseo genuino en su corazón de alcanzar la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto no en cada situación a costa incluso de su propia comodidad. Se despojan del sacrificio cristiano que el Creador nos manda hacia las demás criaturas, sencillamente porque no resulta placentero al dominar su existencia un espíritu hedonista y ausencia de compromiso. Se hace lo que apetece según la propia voluntad del individuo, sin dejar de afirmar una y otra vez que están llenos de amor. En definitiva, ese amor hacia uno mismo no es más que un egoísmo disfrazado de una espiritualidad basada en la creencia en un universo Dios que no interviene en el mundo en sus vidas. Se trata de un ser superior pero impersonal y mero espectador de lo creado, por lo que la inmanencia del Dios bíblico desaparece.
A lo sumo, reciben de esa entidad superior energía, luz o fuerza para alimentar una relación interesada, no desprendida, porque solo buscan sentirse bien, su propia felicidad basada en lo que ellos creen que es espiritual. Por lo tanto, al darse solo una relación personal con ese Dios creado a la imagen y semejanza del sujeto, pueden dictar sus propias normas éticas a la hora de regir sus conciencias. Así se resuelve el problema de la culpa, sencillamente arrancándola de raíz y de igual manera la inquietud de un posible juicio final. Y en el caso de apropiarse la imagen del Dios de la Biblia, lo hacen quedándose únicamente con su atributo de amor, para desprenderse del de la justicia como juez que también es. De todas formas, estas doctrinas antibíblicas tan en boga en pleno siglo XXI que rechazan dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿arrepentirse de qué?, dirán ellos. No son más que intentos de alcanzar una supuesta espiritualidad basada en normas creadas a la conveniencia hedonista del propio sujeto. El yo se erige como el ídolo de este siglo, un egocentrismo que incluso se permite fundamentar la creencia de que todos somos dioses, basada en el uso fuera de contexto de un versículo de Génesis 1:27, el cual dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Y escribo esto sin ánimo de convertirme en juez de nadie, porque yo mismo, antes de conocer a Cristo, también pertenecía a ese mundo egoísta y orgulloso de nadie tiene que decirme lo que está bien y mal porque yo lo sé. Aunque nunca tuve la necesidad de colocarme encima un ropaje espiritual o abrazar creencias de ese estilo, yo era igual que ellos o peor, un necio más que decía no hay Dios o a lo sumo yo soy ese Dios. Cuando dejé de acudir a la misa dominical y con 13 años me desapegué de la tradición católica romana, sencillamente decidí vivir una vida de pecado, esclavitud y muerte sin ser consciente de ello. Satanás es muy listo y sabe cómo mantenerte entretenido en las cosas del mundo, engañado y enseñando a justificarte en todo como víctima de la vida y sus circunstancias. Te hace creer que jamás serás responsable de tus errores a base de descargarlos sobre los demás. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, le dijo Adán a Dios. Porque además, como está escrito en la parte final de Proverbios 18:2, el necio, aparte de no buscar placer en la inteligencia, lo obtiene en el hecho de que su corazón se descubra, es decir, en revelarlo a los demás. Su egocentrismo le lleva a querer publicitarse a sí mismo como ese ser espiritual hasta en la manera de hablar, empoderado y con una conciencia abierta a lo trascendente, a esa verdad absoluta que pocos conocen excepto él o ella y el grupo de privilegiados que comparten la misma creencia. Visto desde fuera, no deja de ser un intento de alimentarse de vanagloria para contrarrestar los efectos de heridas acumuladas del pasado y una autoestima dañada. El empoderamiento rezuma de sus cuerpos para ser vistos por los demás como personas amorosas, espirituales, libres, felices. Cualquier imagen de ellos que suban a las redes es lo que desprende. Hace tiempo, mi mujer y yo vimos una película titulada Unplanned, que trata el tema del aborto con toda su crudeza. Fue una experiencia dura, pero es algo por lo que todos, creyentes o no, debieran pasar. En ella se cuenta la historia real de una mujer que estuvo 8 años trabajando para un llamado Centro de Planificación Familiar, pero que en realidad no era más que una clínica abortista. Ella a lo largo de esos años estuvo justificando a sí misma a pesar de las atrocidades que se hacían, como ver criaturas muertas perfectamente formadas una vez sacadas del seno materno. Pero ni siquiera eso le impresionaba. Ella asesoraba a las mujeres a abortar, afirmando incluso que el feto no sufre nada en los primeros 2 meses de embarazo, en base a opiniones de supuestos expertos. Creía que un embarazo no deseado lastra para siempre la vida de una mujer. Hasta que un día, por circunstancias accidentales, ella tuvo que presenciar en un quirófano de su clínica cómo un bebé era literalmente destrozado y succionado por un aspirador introducido en el útero de una madre, y contempló horrorizada que esa criatura se revolvía luchando por su vida mientras partes de su cuerpo eran absorbidas y trituradas por aquella máquina de matar.
Por primera vez contempló un asesinato cometido contra la más vulnerable de todas las criaturas, y escapó llorando y arrepentida al ser consciente que durante todos esos años había ayudado a matar a unos 22.000 niños antes de nacer. Supo además que había destrozado la vida de muchas mujeres convenciéndoles de hacer algo que ellas mismas no tenían claro. Por supuesto, dejó el trabajo y se unió a esos grupos religiosos en defensa de la vida que anteriormente consideraba sus enemigos. Esta película nos muestra en resumen cómo el ser humano caído, debido a su naturaleza de pecado, se acaba autojustificando por todo, convenciéndose de que cualquier atrocidad que haga siempre vendrá motivada por un buen fin, según ellos. Siempre este fin justifica los medios, por aberrantes que sean. La protagonista de la película se arrepintió y obtuvo el perdón de Dios, pero como todos los que pecamos y fuimos perdonados, eso no evita vivir una vida de arrepentimiento y pesar hasta que nos llegue la muerte, sabiendo lo que hicimos, porque aunque Dios olvide nuestros pecados, nosotros mantenemos la memoria de ellos. Es entonces cuando podemos recordar las palabras del Bautista en Mateo 3:8, a fin de que lo que nos quede de existencia, al menos hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Por eso únicamente puedo sentir compasión por estas personas atrapadas en la oscuridad sin saberlo, al haber nacido ya ciegas, y orar por ellas. Al menos en su día mi mujer y la iglesia local a la que acudía oraron por mí, y aquí estoy escribiendo estas líneas. Se lo debemos al Señor que oró por todos nosotros y nos salvó. Y en mi caso sé de dónde vengo, de las mismas tinieblas en las que ellos ahora viven. El Señor fue misericordioso conmigo y me hizo justo para que en su nombre pudiera levantarme cada mañana y presentarme ante el Padre y en el nombre de su Hijo en busca de protección y ayuda, como esa torre fuerte cuyo nombre es Jehová y a la que el justo corre para refugiarse. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Y esto porque siempre me ha demostrado que puedo confiar en él, en ese nombre que es expresión de su carácter eterno, poderoso, fiel y leal al pacto de salvación con su pueblo. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Por supuesto, ahora sigo sin ser perfecto y no lo seré mientras viva. Pero fuera de Cristo yo era una persona como aquellas que se creen buenas, siendo egoístas y endurecidas en sus corazones. Muchas veces fallé a mis padres, hermanos e incluso a mi propia mujer al poco de conocernos y empezar a vivir juntos. Tuve que aprender por medio de la disciplina y oración en un proceso que me llevó años y se prolongará hasta mi muerte, humildad y a desprenderme de orgullo, a ser paciente y generoso y a actuar con dominio propio. Sobre todo, Dios me enseñó cómo amar a los demás, porque jamás supe hacerlo. Esto es algo que requiere tiempo, toda una vida, pero poco a poco el Espíritu Santo va haciendo su trabajo conmigo, forjando mi carácter y transformando mi corazón. Como creyente he caído muchas veces y lo seguiré haciendo, pero no me importa, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero esa misericordia que pido por los que están perdidos implica que Dios haga aquello que considere necesario para que éstos vuelvan en sí, como el hijo pródigo de la parábola de Jesús expuesta en Lucas 15:11 y siguientes. Proverbios 18:12 dice que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. El quebrantamiento y la aflicción son buen remedio frente al orgullo y la soberbia. La autosuficiencia propia de un empoderamiento basado en la emoción que venden ciertas creencias es instrumento de Satanás para alimentar la ilusión de las personas. Por eso pido a Dios que, si es necesario, quebrante sus corazones como hizo conmigo para llevarlos al arrepentimiento y fe en Cristo. No hay nada más importante que clamar por la salvación de los que aún están apacentando cerdos fuera de su hogar, porque como se nos dice en Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Al final, si buscamos de corazón el conocimiento de Dios, Él enderezará nuestros pasos por medio de su Espíritu para alcanzar el destino previsto y glorificarle.
Por eso, aunque el hombre piense su camino, Jehová endereza sus pasos. Versículo 9. Pablo entendió que nuestro Padre nos conduce así si los propósitos son acordes a su voluntad. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Primera de Tesalonicenses 3:11. Y esto por cuanto sabemos que el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Proverbios 16:20. Sin perjuicio de lo anterior, no podemos obviar que ni siquiera la sabiduría puede evitar que en ocasiones nos podamos sentir frustrados o faltos de entendimiento, como se nos describe en Eclesiastés 1, versículos 12 al 18. No podemos comprenderlo todo, pero cuanto más sabemos de la vida, más llegamos a entender que debido a la corrompida naturaleza del hombre y hasta que el Señor regrese a este mundo, no tiene remedio, y que lo único que nos puede proporcionar verdadero gozo es la vida eterna en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Pero quien requiera la verdadera sabiduría, que la pida, porque Dios la otorgará. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. En el mismo sentido, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Es cierto que la sabiduría en la palabra también otorga evidentes beneficios. El capítulo 4 de Proverbios los muestra. Vida, versículo 4, protección, versículo 6, gracia y favor de Dios, versículo 9, larga vida, versículo 10. En el versículo 23 se nos exhorta a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Es una manera de decirnos que lo protejamos de los ataques del enemigo, sea o no espiritual, porque del corazón nacen nuestros pensamientos, palabras y decisiones. Mateo 15, versículos 18 y 19, y nos muestra realmente quiénes somos. De ahí que debamos educarlo para nuestro bien, tal y como se nos dice en Proverbios 24:32. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Así es cuando el sabio aplica para su provecho la lección de vida que sufre el perezoso y el falto de entendimiento como consecuencia de sus acciones. De este aprendizaje sacaremos lo mejor de nosotros, ya que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta educación debe ser guiada por el Espíritu Santo, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Por eso debemos prestar atención a su voz, no confiarnos y autoexaminarnos constantemente. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios 4, versículos 26 y 27. Debemos poner los ojos en Jesús para no desviarnos según Hebreos 12:2, siendo la palabra de Dios el único referente ante cualquier cosa que hablemos o hagamos en la vida. Si se da esta coincidencia, entonces podemos caminar seguros sin torcer el rumbo fijado y sabremos con certeza que al observar Dios nuestro trayecto y conocer todas las motivaciones y circunstancias que nos rodean, su juicio será de aprobación. Así lo expresa Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Por tal motivo, el mandamiento debemos atarlo a nuestro corazón tal y como se nos describe en Proverbios 6:21, para que produzca pensamientos y acción de santidad. El resultado final será que nuestro caminar por esta vida estará cada vez más libre de tropiezos, porque la senda será como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que el sol está en lo alto y todo lo ilumina. Proverbios 4:18. Cristo es esa luz del mundo que nos da la luz de la vida a lo largo del camino. Juan 8:12. Un camino que literalmente es el mismo,
Juan 14:6, y que nos permite comprobar lo que es agradable al Señor, Efesios 5, versículos 8 al 10. De esta forma, la palabra será la única guía que necesitemos en nuestro recorrido, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6:23. Al tener arraigada la palabra en el corazón, no solo nos guiará de día, sino que también nos seguirá bendiciendo en nuestro sueño, de manera similar al crecimiento de la semilla del reino sin saber cómo lo hace. Marcos 4:27. De esta manera, cuando despertemos, el consejo y ánimo que necesitemos nos acompañarán desde el inicio de nuestra jornada. En Proverbios 6:22 se expresa esta verdad eterna: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. ¿Y con qué otra finalidad debemos conocer, meditar, escudriñar la palabra? ¿Por qué es tan necesario para nosotros? Jesús nos reiteró el gran mandamiento en la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, versículos 37 y 38. Marcos 12:30 y Lucas 10:27 lo confirman, con un añadido por el Señor respecto a lo revelado en Deuteronomio 6:5. Lo amarás con toda tu mente. Sin embargo, quizá pueda deducirse que el concepto ya resultaba implícito en el Antiguo Testamento por medio del Salmo 103:1, en donde David clama: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Siendo seres creados con cuerpo, alma y mente, nuestra naturaleza racional se incluye como parte de todo nuestro ser a la hora de entender que el amor a Dios debe partir también de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos explicado, cuanto más conocemos a Dios por medio de su palabra, más le amamos. Salmo 119:97. Era el Verbo el que nos hacía ver tal necesidad ante la revelación que se iba a producir desde su llegada, y que culminaría con su resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Muchos secretos no abiertamente revelados por Dios desde el principio, como la inclusión de los gentiles en el reino, saldrían a la luz. Y el nuevo pacto de sangre en Cristo que sustituía al anterior de la ley requería un entendimiento de todas las Escrituras mucho mayor que el que hasta entonces se llevó a cabo. Esto, sobre todo considerando lo escrito a partir del Nuevo Testamento. En Proverbios 7:3 se nos exhorta a escribir los mandamientos de Dios en la tabla de nuestro corazón, lo cual significa interiorizarlos para que sean la guía en la vida del creyente. El temor de Dios nos proporciona la mente de Cristo y por lo tanto la capacidad para distinguir el mal tal y como Él lo hace. Por eso en 1 Corintios 2:5 y siguientes, Pablo desarrolla una diferencia esencial que nos permite entender la sabiduría como la experimentó Jesús por la obra del Espíritu Santo. Esto nos permite juzgar y discernir las cosas del mundo como las juzgaba el Señor en la tierra, y hablar con palabras fruto de la enseñanza del Espíritu. Salvo error, podemos deducir que Pablo en Romanos 7, versículos 22, 23 y 25, relacionó el deleite que al salmista del Salmo 1 le provoca la ley de Dios, al meditar en ella de día y de noche, con el amar a Dios con toda tu mente que mencionó Jesucristo en los Evangelios. En el versículo 22, Pablo nos revela que el hombre interior que hay en él se deleita en la ley de Dios, y en el 23 que otra ley, la de sus miembros, se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado, que está en mis miembros. A continuación, el versículo 25 concluye el capítulo y añade: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo nos permite entender que deleitarse en la ley de Dios meditando en ella de día y de noche, tal y como lo describe el Salmo 1, tiene estrecha conexión con amar a Dios con toda nuestra mente como parte del primer gran mandamiento. Y esto a su vez podemos vincularlo a lo que Jesucristo nos dijo respecto a escudriñad las Escrituras,
porque nuestro deleite requiere conocimiento y comprensión de lo escrito. En la segunda epístola de Pedro, en los versículos 3 y siguientes del primer capítulo, se nos exhorta a ser partícipes de la naturaleza divina, añadiendo conocimiento a todas las virtudes mencionadas y que van más allá de la fe que salva, a fin de hacer firme nuestra elección en Cristo para que, haciendo estas cosas, no caigamos jamás. El mismo apóstol nos revela en los versículos 16 al 18 del capítulo 3 una necesidad de conocer las Escrituras para no incurrir en errores, mencionando que algunas epístolas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Por eso a continuación exhorta a los hermanos a que se guarden de tales lobos disfrazados, para no ser arrastrados por el error de los inicuos y que caigan de su firmeza. Y finaliza la epístola con las siguientes palabras: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Conocer y estudiar la palabra partiendo de la fuente que es el texto bíblico nos libra de esos errores doctrinales, algunos de los cuales pueden causar gran daño. Los creyentes hemos de ser cautos a la hora de aceptar toda enseñanza de la palabra sin comprobar que es acertada, y es por ello que debemos conocer y estudiarla acudiendo a la única fuente que es la Biblia. No debemos acomodarnos en la asistencia a los cultos para asumir lo que se nos predica sin contrastarlo con el texto sagrado. Sigamos el ejemplo de los destinatarios de las palabras de Pablo en Berea, como se nos relata en Hechos 17:11. Y esta conclusión también sirve en referencia a toda tradición de los hombres añadida a la palabra e incluso puesta por encima de ella. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Lo mismo puede decirse de la enseñanza errónea relativa a una posible pérdida de la salvación adquirida por falta de obras o sacramentos, o por cometer algún tipo de pecado antes de morir. Esto es grave, porque solo añade inseguridad en nuestras vidas y nos quita la esperanza en el gozo de nuestra salvación a la que aludía David en el Salmo 51:12. La Biblia es muy clara cuando afirma que la posición legal del verdadero creyente ante Dios no cambia cuando peca, porque todos pecamos cada día. No hay más que leer textos como Romanos 8:1 o Efesios 2, versículos 8 y 9. Cristo ya pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y por tal motivo podemos afirmar lo que Pablo dejó escrito en Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como nuestro Señor mismo nos dijo en Juan 10, versículos 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo anterior no quita que cada vez que pequemos, nuestra relación con Dios y vida cristiana quede dañada. Al hacerlo, entristecemos al Espíritu Santo y cada pecado tiene sus consecuencias negativas, aunque tengamos la certeza de que no perdemos la salvación que es don del Padre. Así lo sabemos, dado que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. En el Salmo 51:12, el rey David no le pide a Jehová por la recuperación de la salvación perdida en virtud del grave pecado que cometió, sino por el gozo de ella que significa la comunión que ahora no tiene con el Padre, que le impide sentir su presencia, lo cual no es lo mismo. Por lo tanto, cuidado con asumir como verdades bíblicas todo aquello que nos enseñan sin contrastarlo, sobre todo en temas de vital importancia y que conciernen a nuestra salvación. La salvación es únicamente por gracia mediante fe, no por obras,
y por tanto no pueden añadirse sacramentos considerados por algunos como necesarios para alcanzar la vida eterna. De ahí que sea grave quien enseña doctrinas que no son de Dios, y este pecado conlleva una responsabilidad de tal manera que algún día estas personas tendrán que responder ante el Señor. Pero asumir yugos humanos ajenos al que Cristo nos ofrece es falta de conocimiento, y las personas que no corroboran lo que se les enseña con las Escrituras también son responsables por su pereza espiritual. El apóstol Pablo nos dijo: examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. En Jeremías 48:10 leemos: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Es decir, Dios maldice a aquel que hace la obra del Señor con engaño. Por eso son malditos ante Dios los falsos maestros que añaden o quitan a su palabra. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 4, 2 y capítulo 12, versículo 32. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. En Gálatas 1, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En la época del profeta y sacerdote Jeremías, él tuvo que ser oráculo de Jehová para denunciar los pecados del pueblo y llevarlos al arrepentimiento. La corrupción en Jerusalén y Judá era generalizada. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías 5, versículos 30 y 31. Lo terrible de esta situación era que los judíos seguían creyendo que Dios no los castigaría a pesar de todo. De ahí que en Jeremías 5:12 manifiesten que negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, ellos han negado al Señor y hasta dicen: Dios no existe, ningún mal vendrá sobre nosotros, no sufriremos guerras ni hambre. Esta actitud del pueblo era alimentada por falsos profetas que carecían del Espíritu de Dios, porque dentro de ellos solo había viento y no palabras de Jehová. Versículo 13. Sobre estos profetas Jehová revela: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6, versículos 13 y 14. Al final, esa falta de conocimiento llevó al desastre. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Según expresa la parte final del versículo 31 transcrito. Años después, los babilonios conquistaron Jerusalén y los judíos sufrieron el exilio profetizado. Todo esto forma parte del juicio de Jehová sobre Jerusalén y Judá. Estos pecados se reiteran en el versículo 9 del capítulo 8. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Y en los siguientes versículos 10 y 11 se repiten las mismas denuncias transcritas del capítulo 6 anterior.